Alberto, Ópera de Viena, uno de los lugares más representativos de esta ciudad y de Austria, yo creo. Así es, Raquel. La Ópera de Viena es el edificio por antonomasia aquí en Viena. Es una de las 3 óperas más importantes a nivel mundial, junto con la Scala en Milán y la Met en Nueva York. De aquí vienen los mejores compositores, los mejores cantantes. Fue el primer edificio que se construyó cuando decidieron tirar las murallas de la ciudad y ampliar la ciudad. El primer arquitecto recibió muchas críticas, si era un edificio muy pequeño, si era muy caro, y se suicidó. Tenía miedo de que no le iba a gustar a nadie. El segundo arquitecto que heredó la obra resulta que se murió a las 10 semanas de tuberculosis, así que ninguno de los 2 principales arquitectos llegó a ver su obra acabada. Vamos, un poco gafada la historia de los inicios, para hasta dónde ha llegado ahora. Así es, se estrenó con la ópera de Don Giovanni de Mozart y fue un éxito total, y ha llegado hasta ahora. Alberto, ¿cuánto podría costar estar sentado aquí? Aquí diría que entre 100 y 200 euros, pero curiosamente detrás de este muro está el gallinero donde se está de pie. Es una zona relativamente para estudiantes y lo puedes encontrar entradas por menos de 20 euros. ¿Y tú concretamente, Alberto, cuando has estado aquí, dónde te has sentado? Pues como fue capricho, nos sentamos en un palco allí en la segunda fila. Aquí hay que venir con tus mejores galas. De hecho, te encuentras mucha gente oriental y japoneses que vienen con sus kimonos a la ópera. Aquí hay representación prácticamente todas las noches del año. ¿Y cuánta gente puede llegar a trabajar para preparar una obra? Más de 1000 personas. Solamente en decorados trabajan ya más de 500 personas.